Empiezo esta comparativa con este primer encendido luego de tenerlos desconectados de la red eléctrica. De hecho, al Samsung lo tuve más o menos 2 semanas desconectados de la red eléctrica, mientras que al Kaixun tan solo aproximadamente 3 días. Y me sorprendió mucho que el Samsung prácticamente es como si nunca lo hubiera desconectado de la red eléctrica, mientras que el Kaixun y la gran mayoría, por no decir que todos los televisores con Android TV o con Google TV, siempre demoran entre 40 y 50 segundos aproximadamente para quedar totalmente funcionales luego de encenderlos después de tenerlos desconectados de la red eléctrica. Tal vez para algunas personas no sea algo importante y pueda pasar como algo irrelevante, pero para la gran mayoría de personas sí que puede ser un factor más o menos diferencial a la hora de saber por cuál de esos dos modelos irse, porque obviamente la diferencia de precios es considerable, por lo menos aquí en Colombia, entre ambos modelos. El sistema operativo del Samsung es Tizen, propio de esta marca, mientras que el sistema operativo del Kaixun es Android TV basado en Android 11. La fluidez como tal es un poco mejor por parte del Samsung a la hora de cargar videos, de abrir aplicaciones, aunque esto puede variar también dependiendo de cada aplicación, pero considero que el Kaixun en esta área no se desempeña mal, de hecho se desempeña mucho mejor en comparación a otros televisores de gama baja o gama media baja que también cuentan con Android TV o con Google TV. Quiero aprovechar para decir que me sorprende el Kaixun en muchas áreas, como por ejemplo esta del sistema operativo, y también que hayan optado por bajarle considerablemente al precio. Por lo menos aquí en Colombia, no sé en qué más países se pueda comercializar este televisor. También quiero hablar de los asistentes de voz. El Kaixun es compatible con el asistente de voz de Google, mientras que el Samsung en la gran mayoría de países, como por ejemplo aquí en Colombia de fábrica, no viene compatible con ese asistente de voz, sino simplemente con el Bixby Voice. Y para poder que sea compatible con el asistente de voz de Google y también con el Amazon Alexa, deben cambiar la región o país de su televisor Samsung. En la descripción de este video les dejo un link a un video donde explico cómo hacer ese cambio de región. Y lo otro que deben saber es que ninguno de estos dos televisores es compatible con la función de manos libres. Aquí les dejo unas pruebas con los asistentes de voz. Abre YouTube. Sube volumen 10. Reproduce Encanto Disney Plus. Abre Disney Plus. Abre YouTube. Perfecto, abro YouTube. Abre Netflix. Vale, abro Netflix. Subir volumen 10. De acuerdo. La Casa del Dragón HBO Max. Reproducir. No sé si House of the Dragon está en HBO Max, pero puedes intentar buscarlo directamente en la aplicación HBO Max. Reproducir La Casa del Dragón. He buscado La Casa del Dragón, pero no está disponible o no se puede reproducir en este momento. Reproducir The House of the Dragon. He buscado La Casa del Dragón, pero no está disponible o no se puede reproducir en este momento.
Un aspecto muy importante para muchas personas es que el Q65B es compatible, además del screen mirroring, también con esta función de multiview. Desde su teléfono celular, Samsung les da la opción de compartir solamente la pantalla o iniciar directamente multiview, aunque también pueden iniciar o cancelar esa función directamente en el televisor. En una pantalla, como pueden percibir, pueden observar lo que están viendo a través de su teléfono celular, y en la otra pueden, por ejemplo, colocar la aplicación YouTube del televisor o algo que esté conectado a un puerto HDMI, o por ejemplo una cámara web conectada a uno de sus puertos USB. Mientras que el televisor Kaixun solamente es compatible con la función de Screen Mirroring, es decir que no es compatible ni con Multiview, ni con pantalla superpuesta, ni tampoco con la función de Picture in Picture. Y en cuanto a tiendas de aplicaciones, la del Samsung es propia del sistema operativo Tizen, que desde mi punto de vista es muy amplia, pero si no encuentran la aplicación que quieren dentro de esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera, y la disponibilidad de aplicaciones puede variar dependiendo de cada país o región. Mientras que la tienda de aplicaciones del Kaixun es obviamente la Play Store de Google, y de ser necesario se le pueden instalar archivos APK. El Kaixun cuenta con varias aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet. Mientras que el Samsung cuenta con un solo navegador de internet que es propio del sistema operativo Tizen. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz, aunque en otros televisores Samsung también del 2022 por alguna razón no se puede, pero por lo menos en este sí lo pude hacer posible a través del motor de búsqueda Google. Y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Simplemente tengan presente que en la gran mayoría de ellas, especialmente cuando son páginas gratuitas, va a aparecer publicidad sí o sí. Y si quieren mejorar la navegación, deben descargar la aplicación SmartThings en su smartphone para que todo sea mucho más fácil. En cuanto a calidad gráfica, quiero empezar primero hablando de la cantidad de brillo. Me sorprendió bastante porque ese televisor Kaixun está mano a mano en comparación al televisor Samsung. De hecho, en algunos modos de imagen pareciera que muestra o que puede obtener una mayor cantidad de brillo. Realicé nuevas pruebas con otro luxómetro y la cantidad en el Kaixun me dio un poco superior, mientras que en el Samsung sí me dieron cantidades similares a como ya las había medido antes. Estos son los nuevos rangos en cuanto a cantidad de nits, que es la unidad usualmente que se conoce a nivel mundial para medir una cantidad de brillo, y que obviamente varían dependiendo de cada modo de imagen de ambos televisores. Por cierto, esta cinemática del videojuego League of Legends está en rango dinámico estándar. Y como tal, vuelvo y repito, el televisor Kaixun me sorprendió mucho en este aspecto. Me sorprendió que esta marca en este televisor tan económico decidiera añadir toda esta cantidad, teniendo en cuenta que otras marcas no suelen añadir tanta cantidad de brillo en un televisor de gama baja o de gama media baja. Como tal, la experiencia de alto rango dinámico en ambos televisores me parece que es muy buena en el sentido de hacer que el contenido luzca realista, que es el principal objetivo del alto rango dinámico. Simplemente lo que desconozco es si el Kaixun es compatible con otras tecnologías además de HDR10. Sé que no es compatible con Dolby Vision y que el Samsung tampoco es compatible con Dolby Vision, pero el Samsung sí es compatible con HDR10+ y también con HLG, además por supuesto de HDR10. También quiero mencionar, o mejor dicho, volverles a recordar que la tecnología de color principal de ambos modelos es Quantum Dots. En este caso, ambos televisores tienen panel VA. La representación de colores me parece que es muy buena en ambos modelos y los resultados son buenos, y obviamente, como siempre digo, en cuanto a colores es cuestión de gustos. A mí personalmente en algunos modos de imagen me gustan un poco más los resultados que puedo percibir en el Kaixun, lo cual también me sorprendió. Pero el Samsung también hace un buen trabajo, simplemente que en la mayoría de escenas el Samsung tiende a saturar mucho más los colores y tal vez para algunas personas sea algo más agradable.
Y en general, aquí quiero aprovechar para decir que si su presupuesto es muy ajustado y en su país pueden conseguir ese televisor Kaixun con tecnología QLED a un precio mucho más rebajado en comparación al televisor Samsung, y si el uso que le van a dar es simplemente para ocasionalmente observar alguna serie o película a través de alguna aplicación o ver contenido a través de decodificador de señal digital, créanme que con el Kaixun muy probablemente van a quedar muy satisfechos. Además, como ya dije, desde mi punto de vista en cuanto a colores, el televisor Kaixun no se queda atrás, los resultados no están para nada mal, y vuelvo y repito que de hecho en algunas escenas, como por ejemplo de esta película Toy Story, debo decir que me gustaron más los resultados del televisor Kaixun, por lo menos en la gran mayoría de modos de imagen, o no sé ustedes qué piensan al respecto. ¿Cuál televisor les ha gustado más hasta aquí en cuanto a brillo y colores? Además, el rendimiento en escenas oscuras, especialmente cuando el contenido tiene alto rango dinámico, también me sorprendió que desde mi punto de vista es mejor, o por lo menos un poco mejor, por parte del televisor Kaixun. Como ya saben, ambos modelos tienen panel UVA. La tecnología de retroiluminación por parte del Samsung es LED Edge, mientras que por parte del Kaixun es LED directa. Ninguno de estos dos modelos cuenta con la función de atenuación local. En ambos televisores se puede experimentar efecto clouding. Obviamente la intensidad es mucho menor en comparación a un televisor que tenga panel ADS o IPS, pero entre estos dos modelos me gustó más el trabajo por parte del Kaixun porque la intensidad del efecto clouding en la mayoría de escenas es un poco menos notoria y además se pueden observar mejor los detalles en la gran mayoría de escenas. Aunque sí debo decir que por parte del Kaixun en los bordes superior e inferior de la pantalla sí que se puede notar un poco de resplandores de luz, aunque la mayoría del tiempo pueden pasar como algo por lo menos no tan molesto. En cuanto al efecto de pantalla sucia, debo decir que en el televisor Samsung ese efecto es menos notorio, pero en el Kaixun no es que se note con una intensidad muy alta. Además, a la hora de ver contenido con más color, me parece que el efecto de pantalla sucia en ninguno de estos modelos se convertirá en algo ni molesto ni distractor. En cuanto al manejo de los reflejos, debo decir que el resultado es un poco mejor por parte del Q65B de Samsung, como están pudiendo notar. No obstante, me parece que el televisor Kaixun en esta área no se desempeña mal. En cuanto a los ángulos de visión, en ninguno de estos dos televisores son buenos por el hecho de que tienen paneles UVA. Ya muchos de ustedes saben que es algo normal en la gran mayoría de televisores con panel UVA de gama baja o gama media baja, que no cuentan con ninguna tecnología que les ayude un poco a mejorar este aspecto. En ambos televisores los resultados son decepcionantes, se notan colores muy blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, como están pudiendo percibir, pero ya saben que es algo, digamos que normal. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo imagen película en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Lo que debo decir simplemente es que el resultado cuando el contenido tiene por ejemplo 720p o una menor resolución es levemente mejor por parte del Samsung, mostrando menos partes pixeladas, pero considero que el Kaixun no hace un mal trabajo, es más que decente. Y simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Por favor, no se dejen engañar cuando en las tiendas los vendedores les prometan que los televisores 4K van a mostrar siempre una señal o un resultado en 4K sin importar la resolución nativa del contenido que vayan a ver. Y en cuanto al manejo del movimiento, al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, el resultado es mejor, o de hecho mucho mejor por parte del Samsung. El problema con el Kaixun es que no cuenta con ningún tipo de tecnología que le ayude a decrecer notablemente el efecto conocido como judder o vibración, mientras que el Samsung por lo menos cuenta con el parámetro ajuste de claridad de imagen que le ayuda a decrecer de forma manual o automática el efecto de vibración.
Debo decir que no en todo tipo de escenas ese efecto Jutter es muy notorio en el televisor Kaixun porque puede variar, en algunas no se nota tanto, pero en la mayoría sí. Y si por ejemplo van a ver muchos partidos de fútbol o muchas películas de acción, muy probablemente el televisor Kaixun en este caso no sea la mejor opción, aunque tampoco considero que sea extremadamente terrible. Pasando ya al apartado gaming, que es un aspecto tan importante para muchos usuarios, lo primero que debo decir es que el Q65B sí cuenta como tal con modo juego, además cuenta con esta Game Bar, y dentro de esta Game Bar hay modos de imagen predeterminados y que con cada elección cambia considerablemente la configuración gráfica en cuanto a colores y en cuanto a brillo, mientras que en el caso del Kaixun no cuenta con Game Bar y como tal tampoco se activa un modo juego cuando el televisor detecta una consola de videojuegos, pero de todas formas con cada uno de sus modos de imagen siento que los tiempos de input lag son prácticamente iguales, mientras que en el Q65B sí o sí hay que activar el modo juego, pero por lo menos los televisores Samsung actuales dan esta opción de esta Game Bar con estos modos de imagen para que puedan escoger entre ellos de acuerdo a sus gustos. Por ejemplo, el modo imagen deportes en el televisor Samsung muestra colores verdes más naturales o más apaciguados, mientras que el resto de modos de imagen muestra colores verdes y otros colores un poco más saturados. También debo decir que dentro de la Game Bar del Samsung se puede acceder a esta función de HDR juego, conocida también como HDR Gaming Interest Group, que mejora un poco el brillo y el contraste. Y también está esta opción Motion Plus del juego, que al activarla mejora un poco el manejo del movimiento en videojuegos en general. Y si bien los resultados por parte del Samsung no son perfectos en este apartado gaming en cuanto a manejo del movimiento, sí me parece que son mejores en comparación al televisor Kaixun, porque en el televisor Kaixun, en todos los videojuegos que he probado hasta ahora, he notado un leve efecto ghosting. No es nada exagerado, pero sí que se puede percibir, y tal vez para un gamer que sea demasiado exigente, ese televisor Kaixun no será la mejor opción. Pero para un gamer ocasional, teniendo en cuenta el bajo precio que actualmente tiene el televisor Kaixun, por lo menos aquí en Colombia, probablemente sea una opción más que aceptable. Pero si por ejemplo van a jugar muchos videojuegos de este tipo con muchas escenas oscuras, ese efecto ghosting es más acentuado y más notorio en el Kaixun, mientras que el resultado en esta área me parece que es por lo menos un poco mejor por parte del Samsung. Además, quiero mencionar algo importante que no solamente he notado en este Q65B, sino también en otros televisores de la marca Samsung, y es que con el modo juego activado se mejora un poco el rendimiento en este tipo de escenas con oscuridad, mostrando un poco menos de efecto clouding. También es muy importante mencionar que ninguno de estos dos televisores es compatible ni con puertos HDMI 2.1 y por lo mismo no son compatibles con tecnologías gaming avanzadas, no son compatibles con los 120 Hz en ningún tipo de resolución y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Ahora bien, cuando hice las pruebas solo con el televisor Kaixun conectando una consola Xbox Series X, la consola a través del televisor me decía que el Kaixun era compatible con tecnología de frecuencia de actualización variable y también con los 120 Hz hasta 1080p. Pero si bien eso por lo menos en teoría aparece, yo en la práctica no noté mejorías y además de hecho al activar la función conocida como Edit HDMI 2.1 en el Kaixun y además optaba por intentar activar los 120 Hz aunque solo sea en 1080p, nunca me lo permitió, siempre se quedaba la pantalla negra, nunca me permitía avanzar. Y además, cuando observaba contenido o jugaba videojuegos, se podía percibir una línea horizontal en la pantalla que distorsionaba un poco esa zona de la imagen y era muy molesto. No sé si sea solo un problema de mi unidad o si pasa en todos estos televisores Kaixun QLED,
Pero realmente lo que yo recomiendo es dejar el Edit 2.0 para que no aparezca ese problema de esa línea horizontal. Y como les voy a mostrar, al dejarlo en Edit 2.0 o en Edit automático, ese problema de esa línea horizontal simplemente desaparece. Y en cuanto a tiempos de input lag, simplemente debo decir que pareciera que fueran un poco mejores por parte del Q65B de Samsung, aunque la diferencia no es muy grande, o por lo menos yo tengo esa leve percepción. No sé si me equivoque y lastimosamente no tengo un dispositivo que me permita medir esos tiempos de input lag en estos modelos, pero por lo menos eso es lo que siento. No obstante, considero que el trabajo por parte del Kaixun en esta área también es muy bueno, no se le puede exigir tanto a un televisor tan económico. Ya para ir terminando, quiero hablar del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia es la misma. Se supone que el Kaixun cuenta con sonido surround, que lo que significa es sonido envolvente. Los resultados son un poco más potentes por parte del Kaixun, pero al mismo tiempo se puede percibir un poco más de distorsión, aunque los resultados no me disgustaron. Pero en algunos modos de sonido no es tan bueno, aunque en otros es por lo menos muy decente. Por otro lado, si bien el sonido por parte del Samsung no es muy potente y no es envolvente porque no cuenta con tecnología surround, me parece que es un poco más nítido, no se nota tanta distorsión al aumentar la cantidad de volumen a su máxima capacidad. En unos segundos van a poder comparar los resultados por ustedes mismos para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y a manera de resumen, quiero recordarles los puntos positivos del Kaixun. Tiene una muy buena cantidad de brillo, una muy buena representación de colores, tiene un rendimiento más que decente tirando a bueno en la parte de escenas oscuras, especialmente cuando el contenido tiene alto rango dinámico. La fluidez del sistema operativo no está para nada mal, a mí no me disgustó. Tiene un precio mucho más bajo y además cuenta con 2 años de garantía, lo cual es un año extra en comparación al televisor Samsung. Y su trabajo de escalado de imagen es por lo menos aceptable. Pero los puntos negativos son un manejo del movimiento que deja mucho que desear, tanto en el apartado gaming como a la hora de ver contenido de otro tipo. Y en cuanto a sonido, no está mal, pero tampoco es que sea lo mejor que hay actualmente en el mercado en la gama baja o media baja. Mientras que los puntos negativos del Samsung son muy pocos, que tiene un año de garantía menos, que en cuanto a colores a veces tiende a saturar en algunas escenas algunos colores, pero a algunas personas ese aspecto les puede gustar más. Y si bien hay muchas quejas de televisores Samsung a nivel mundial, tengan presente que también hay quejas de televisores de otras marcas. Simplemente que Samsung, como vende tanto, obviamente el margen de error podría decirse que es un poco más grande. Además, recuerden siempre mantener sus televisores conectados a un buen regulador de voltaje para que puedan durar más. Y listo, no siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenlo saber en la caja de comentarios. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les dejo con la comparativa en cuanto a los sistemas de sonido. Utilizando el modo de sonido amplificar por parte del Samsung y el modo de sonido película por parte del Kaixun, porque ese modo de sonido en el televisor Kaixun es uno de los que genera los mejores resultados.